Este video explicativo sobre la presentación de informes financieros ha sido realizado por la Federación Luterana Mundial. Para completar el formulario para la presentación de informes financieros serán necesarios el plan de trabajo y el presupuesto anuales del proyecto, el presupuesto trienal aprobado y el informe financiero del periodo contable anterior. A lo largo del proyecto, el control presupuestario tanto de los ingresos como de los gastos desempeñará un papel destacado y, en consecuencia, requerirá un seguimiento riguroso. Hemos preparado este video explicativo que le mostrará cómo completar y presentar correctamente los informes con el objetivo de ayudarle a realizar el seguimiento y a elaborar sus informes financieros. Al igual que los informes narrativos, los informes financieros se presentarán 2 veces al año, entendiéndose por año el año natural, del 1 de enero al 31 de diciembre. El semestre corresponderá a cada periodo de 6 meses del año natural. Examinemos ahora el formulario de presentación de informes financieros. El formulario consiste en 3 partes. Hoja 1. Gastos presupuestados y reales correspondientes a un semestre. Aquí es necesario consignar lo que se ha presupuestado y lo que realmente se ha gastado en el periodo que se examina, es decir, solo en los últimos 6 meses. Hoja 2. Gastos presupuestados y reales correspondientes al periodo acumulado, es decir, lo que se ha presupuestado y lo que realmente se ha gastado desde el inicio del proyecto. Hoja 3. Los ingresos presupuestados y reales o los ingresos para calcular el saldo del proyecto. El presupuesto anual se desglosa en 2 periodos semestrales y debe estar basado en la contribución anual confirmada de la FLM que se le comunica a usted a principio de cada año. Analicemos más detalladamente la hoja 1, la de los gastos presupuestados y los gastos reales en el periodo que se examina. Esta tabla se utiliza para informar exclusivamente sobre los últimos 6 meses. Está dividida en 5 columnas. Para completarla, primero hay que referirse al presupuesto aprobado. 1. Las partidas presupuestarias. Consigne con exactitud la secuencia completa de las partidas presupuestarias aprobadas, independientemente de que se hayan realizado gastos o no. Numere cada partida en consonancia con la numeración del presupuesto aprobado. 2. El presupuesto total del proyecto. Aquí se consigna el presupuesto aprobado para el proyecto completo de 3 años, no solo para los 6 meses anteriores. 3. Presupuesto para estos 6 meses. Asegúrese de indicar aquí solo el presupuesto aprobado para este periodo contable, no para el año completo. 4. El gasto real. Y 5. Su expresión en porcentaje. Corresponde al porcentaje del presupuesto que se ha gastado realmente. Esta fila de la tabla debería completarse automáticamente a partir de la información proporcionada. La tabla también está dividida en 5 filas, siguiendo la estructura presupuestaria aprobada. En esta fase es importante comprobar que la suma de los totales y subtotales es correcta, ya que en ocasiones las fórmulas de la tabla pueden no funcionar adecuadamente. Hoja 2. Presupuesto y gastos reales correspondientes al periodo acumulado. Esta hoja contiene la información sobre el presupuesto y los gastos desde el inicio del proyecto de 3 años hasta el último día de este periodo de presentación de informes. Esto significa que la información abarca todos los periodos de información anteriores. Por ejemplo, si su proyecto dura 3 años, habrá 6 periodos de presentación de informes en total, 5 de los cuales requerirán información acumulada del periodo 2 al 6. Esta hoja es muy similar a la hoja 1. Y algunas de las cifras son las mismas, por ejemplo, el presupuesto total del proyecto. La diferencia es que las cifras proporcionadas incluirán el presupuesto y el gasto real acumulado hasta la fecha. 1. Las partidas presupuestarias son las mismas que las de la hoja 1. Consigne con exactitud la secuencia completa de las partidas presupuestarias aprobadas, independientemente de que se hayan realizado gastos o no. Numere cada partida presupuestaria. 2.
El presupuesto total del proyecto será el mismo que el de la hoja 1. 3. Presupuesto correspondiente al periodo acumulado. Combinará todas las cifras presupuestarias de anteriores periodos de presentación de informes que tenga reflejadas en su contabilidad. Si, por ejemplo, se encuentra en su segundo periodo de presentación de informes de julio a diciembre, incluirá la cifra total del presupuesto combinado de enero a diciembre correspondiente a los periodos de presentación de informes 1 y 2. Si se tratase del periodo 3, se incluiría el presupuesto combinado de los periodos 1, 2 y 3. 4. Gasto real correspondiente al periodo acumulado. Esta columna es para consignar cuánto se ha gastado realmente durante todos los periodos acumulados hasta la fecha. Por ejemplo, si se encuentra en el tercer periodo de presentación de informes, deberá sumar el total de los gastos reales de los periodos de presentación de informes 1, 2 y 3. Obtendrá las cifras correctas sumando el gasto real correspondiente al periodo actual de 6 meses y las cifras acumuladas del último informe financiero. 5. Expresión en porcentajes. Aquí aparecerá automáticamente el porcentaje de los gastos totales con respecto al presupuesto acumulado. Hasta ahora hemos hablado de las hojas 1 y 2 que reflejan los gastos. Ahora pasemos a la hoja 3, que refleja el presupuesto y los ingresos reales. La hoja 3 está dividida en dos partes. A la izquierda tenemos la información correspondiente solamente al semestre en curso. A la derecha se muestran los totales acumulados de todos los periodos de presentación de informes hasta la fecha. Examinémosla más detalladamente. En primer lugar, observemos el lado derecho de la tabla. El saldo inicial del periodo acumulado. Si su proyecto está en su primera fase, el saldo inicial debe ser 0. En la parte izquierda encontraremos el saldo inicial del periodo actual. Se arrastra de los 6 meses anteriores. 2. Ingresos. Aquí se comparan los ingresos previstos para todo el proyecto, los ingresos previstos para el periodo actual de presentación de informes y los ingresos reales recibidos. En la sección del periodo de presentación de informes, indique los ingresos presupuestados procedentes de la FLM, de terceros y de su propia contribución prevista para el conjunto de los 3 años. Indique los ingresos presupuestados y los ingresos reales recibidos para el periodo acumulado. Para obtener estas cifras, hay que remitirse al informe financiero anterior. El total de ingresos es la suma de los ingresos recibidos de la FLM, de terceros y su propia contribución. Lo mismo se aplica a la sección correspondiente al periodo acumulado. ¡3! Intereses percibidos. Indique los intereses percibidos en relación con los ingresos del proyecto. Por ejemplo, los intereses bancarios. Obtendrá esta información de su banco. 4. Subtotal. Será la suma total del saldo inicial, el total de los ingresos reales y los intereses percibidos. 5. Gastos reales. Se trata de los mismos gastos reales indicados en la hoja 1 para el periodo actual. A la derecha, la cifra coincide con el gasto real acumulado en la hoja 2. 6. Saldo para el periodo correspondiente. Es el dinero que queda después de los gastos de este periodo en cuestión. No olvide indicar la fecha del saldo de cierre. Indique también el desglose del saldo, en el banco y en efectivo. Indique si existen importes pendientes de cobro, por ejemplo, si aún se le debe alguna cantidad al proyecto, y también si hay importes por pagar, por ejemplo, si el proyecto todavía debe algún dinero a alguien.
Ahora que ha completado sus formularios, nos gustaría que verificara que la información es correcta. Hay algunos pasos sencillos para comprobar que el informe financiero se ha completado correctamente. 1. En la hoja 3, el saldo a la fecha del informe para el periodo actual a la izquierda y para los periodos acumulados del proyecto a la derecha debe ser el mismo. 2. Asegúrese de que el saldo de apertura en la parte superior izquierda de la hoja 3 corresponde exactamente al saldo de cierre del informe financiero anterior. 3. Si se suman las cifras de presupuesto y gastos para el periodo acumulado de la hoja 2 del informe financiero anterior a las cifras del presupuesto y los gastos de la hoja 1 correspondientes al semestre del informe financiero actual, el resultado debería corresponder exactamente al presupuesto y las cifras de gastos para el periodo acumulado de la hoja 2 del informe actual. 4. Compruebe si los ingresos de la FLM indicados en la hoja 3 corresponden exactamente a los importes indicados en los acuses de recibo de cada transferencia. Gracias por ver este tutorial. Esperamos que haya contribuido a facilitarle el proceso de presentación de informes. Si aún así tiene cualquier pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros.